¿Qué tal, hermanos? ¿Qué tal, queridos amigos? ¡Hey! Dios te bendiga. Bueno, aquí estamos un domingo más en la mañana en nuestra reunión matinal, luego que los niños ya tuvieron su clase y se fueron a sus actividades deportivas. Queda aquí el resto de la iglesia para eh, oír la enseñanza de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, te pedimos que tú estés presente en medio de nosotros, que tú nos puedas bendecir, que tú puedas estar con la palabra que vamos a conversar y que puedas, Señor, nutrir nuestras vidas con esa palabra bendita tuya. Te pedimos tu bendición, papito. También que sea atado todo espíritu inmundo, toda obra del diablo, todo poder de tinieblas, que siempre trata de oponerse a lo que hacemos en este lugar. Señor, atamos todo espíritu humano, carnal, natural también, lo sometemos a la voluntad tuya, Padre. Pedimos tu bendición. Te pedimos que sean abiertos los ojos de aquellos que están a veces en la oscuridad, en las tinieblas, que puedan ver la luz de tu verdad, de tu palabra, y que puedan, Señor, ser, como tu palabra dice, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Papito, gracias, gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, siempre, estimados hermanos que nos ven a través de la red, en la hora que comenzamos la palabra, el enemigo pone acá afuera unos conversadores que se ponen a hablar en voz alta. Pero como tengo audífonos, a lo mejor los que están aquí escuchan, pero a través de estos audífonos que son especiales, eh, puede ser neutralizada aquella interferencia y que podamos ahora concentrarnos en la palabra. Hoy día este tema va a ser un resumen, pero doy la bienvenida a todos los que se integran, a todos los que se conectan. Que Dios los bendiga, que Dios bendiga este tiempo que invierten en escuchar la palabra de Dios y que donde quiera que estén, ya sea en el extranjero o en Chile o en cualquier parte de Chile, que Dios les bendiga mucho y que sepan que nosotros predicamos la palabra, no hablamos de nosotros mismos ni nos promovemos a nosotros mismos, sino que exaltamos al Rey de Reyes y Señor de señores, nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, en estos días ha habido mucha actividad social en la iglesia y hemos tenido eh, trabajo a nivel territorial, a nivel regional de la Iglesia de Dios, con respecto a la incidencia social. A mí me ha tocado estar con el pastor Cristian Soto, que él es el que encabeza esta oficina de la Iglesia de Dios en Chile y poder apoyarle y estar con él. Y es bueno ser parte de un equipo que trabaja, que funciona, un equipo que está dispuesto a la batalla y tal como decía nuestro pastor Cristian internamente, que él puede ir a la guerra con un equipo como el que él tiene. Bueno, nos sentimos halagados por sus palabras y quizá hemos saturado la red, pero la intención de saturar la red es dar a conocer algo que siempre ha estado sucediendo, de que las iglesias bendicen
al entorno donde están puestas, pero muchas veces no se dice, no se muestra. Y si hay una cosa mala en la televisión, en todo eso, lo exaltan, un pastor que hizo algo malo y exaltan eso, pero nunca exaltan las cosas buenas que está haciendo la iglesia en la sociedad, cómo nosotros estamos trabajando para bendecir a las personas, para ayudar a las personas, para solucionar problemas, para atacar cosas donde el gobierno y cualquier gobierno nunca va a poder llegar, pero sí la iglesia puede llegar porque estamos insertos en todos los lugares de la sociedad, como esa levadura que leuda todo el pan. Nosotros estamos insertos en una sociedad representando a Cristo y haciendo las obras de Cristo para gloria de Dios, como dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, todo lo que se hace no es para gloria nuestra, es para la gloria de Dios, porque los verdaderos hijos de Dios procuran que todo lo que hacen o todo lo que hagamos sea para gloria de Dios. Aún el trabajo secular, natural de esta vida, el Señor dice hacerlo todo como para el Señor y no a los hombres. Y hoy día nosotros servimos a los niños acá en esta iglesia, porque el Señor dijo que si nosotros servimos a uno de estos pequeños, no quedaremos sin recompensa, porque al Señor servimos. Estuve hambriento, estuve sediento, estuve en la cárcel, tuve frío, tuve hambre, y me disteis que comer, me disteis que beber, fuiste a verme, me visitaste. Entonces Cristo nos dice a nosotros que todo lo que hacemos no es directamente para los hombres, sino es para Dios, porque Jesús se compromete, Jesús se siente identificado con el que sufre, con el que tiene necesidad, con el que tiene hambre, y por eso que a la iglesia Él la mandó a que nos preocupáramos de estas cosas. Y hoy día vamos a hablar de la milla extra. Yo hace muchos años que escucho que se predica, que se enseña acerca de la milla extra. Como introducción, vamos a hablar de la historia que en los tiempos de Jesús, cuando Él dio esta palabra, había una ley en el pueblo de Israel que alguien iba cargado con un saco al hombro y ya estaba cansado, podía decirle a cualquier ciudadano judío que le ayudara a llevar la carga una milla. Y era una ley, y esa persona, si estaba sana, si tenía bien su corporalidad, tenía que tomar aquel saco y ponérselo en el hombro y llevar la carga para ayudar a aquella persona una milla. Pero el Señor, en su sabiduría, en su inteligencia, enseñó que debíamos llevar la carga no una milla, sino 2 millas. Uno siempre puede decir, hasta aquí. Hasta aquí legalmente yo debo hacer lo que se me pide. Pero el Señor dijo que hiciera una milla extra. Y vamos a ir a la palabra ahí en Mateo 5, del 41 al 45, lo tenemos acá en la pizarra. Se nota poco, pero alguien con un buen celular o un buen computador o tablet puede leerlo también desde su casa o queda ahí la referencia para que pueda ver el texto. Ya, Mateo 5, 41 al 45. Si hay una parte importante en la Biblia, si usted quiere decir cuál es la parte más importante de las enseñanzas de Jesús,
está en Mateo 5, 6 y 7, en donde está complementado de una forma completa, resumido el Evangelio en el Sermón del Monte. Mateo 5, 6 y 7, se dice sermón a una predicación. ¿Se acuerdan que alguien lo retan en el trabajo y uno dice, el jefe me pegó el tremendo sermón, me sermoneó? Entonces, sermón es una prédica, una enseñanza. Y este sermón del monte el Señor lo hizo con sus discípulos y con las personas que estaban congregadas junto a él para escuchar este mensaje. Y esta parte que estamos tomando, le voy a dar lectura ahora, dice, luego repito de nuevo, Mateo 5, 41 al 45. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Ahí está, hay una idea inserta, hay una forma de pensar que Jesús quiere insertar en sus discípulos y en su iglesia. Que a veces nosotros hacemos lo justo y necesario en algunas ocasiones. Y lo justo y necesario puede ser muy bueno, puede ser excelente, puede ser, nadie lo hizo como tú lo hiciste. Pero el Señor, aún a eso, lo entiende como insuficiente, sino que tenemos que llevar la milla, otra milla más, es decir, el doble de trabajo para cumplir esta ley que el Señor nos manda de que no nos quedemos con lo legal, con lo que nos es mandado a hacer, con lo que obligadamente tenemos que hacer. Y luego agrega algo que muchos, bueno, los que son malos, los que son mala leche, pueden tomar esto para manipular a los cristianos. Dice, agrega, al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, porque la ley de amor al prójimo ya estaba en el Antiguo Testamento. Pero aborrecer al enemigo era parte también de la ley. Ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Entonces, esto de aborrecer al enemigo estaba también inserto en la ley, que es decir, hasta aquí llegan nomás, amar a tu prójimo, pero amar al enemigo, no. Amar al que me hace mal, no. Pero yo os digo, y aquí viene esa autoridad con que Cristo pudo enseñar en su tiempo. Amar a vuestros enemigos. Ahí la rompió. Toda la rompió el Señor ahí, cuando dijo, amad a vuestros enemigos. Nadie hasta ese momento en la historia de la humanidad había pronunciado estas palabras. A lo mejor algo parecido, pero nunca tan tajante, tan directo como en el contexto que el Señor lo dijo, de amar al enemigo, porque es algo natural, amar al amigo, amar a aquel que nos hace bien, aquel que quiere lo bueno para nosotros, es natural amarlo.
pero amar al que me aborrece, al que me persigue, al que me maltrata, al que me hace daño, al que me golpea aún físicamente, rompe completamente los paradigmas de ese entonces dentro de la humanidad. Por eso Cristo brilla, y brilla no solamente por los milagros que hizo, no solamente porque Él alimentó a la multitud, o porque Él fue una persona que tenía una forma de vida santa y pura, sino por lo que Él enseñó, por lo, por lo que Él planteó a la humanidad. Amar a los enemigos está fuera de toda ley humana, natural. Es incluso antinatural. Bendecid a los que os maldicen. Qué grandeza hay en las palabras de Cristo. Porque es natural que uno reaccione si alguien lo está maldiciendo. ¿Y qué te creí? La. ¿No es cierto? Así el mundo, es lo natural. Si alguien le dice 10 garabatos, el otro para contestarle le dice 20. Eso es en el mundo natural. Pero en el mundo espiritual que Cristo dice, bendecir a los que os persiguen, os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y aquí le agrega, yo le puse en rojito ahí, para que seáis hijos de vuestro Padre, hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Acuerda que el tema pasado hablamos que Jesús, o Dios quiere reproducir a su Hijo Jesús en nosotros, que nosotros seamos la imagen de Jesús, que nosotros pensemos, que nosotros hablemos, que nosotros actuemos como Jesús, que nosotros tengamos el carácter de Jesús. Entonces aquí, después de toda esa argumentación, el Señor dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ahí hay un sentido de que Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso y Dios es perdonador. Entonces nosotros también tenemos que ser como es Dios. Porque somos hijos de Dios, tenemos que parecernos. Físicamente los hijos se parecen a nosotros, en versión mejorada, ¿no es cierto, hermana Fresia? Pero físicamente se parecen. Tienen los genes del papá, de la mamá, y nosotros espiritualmente tenemos que tener los genes espirituales de Jesús. Es decir, tenemos que parecernos espiritualmente a Jesús. Es ilógico que una mamá donde él es blanco y ella es blanca, no voy a hablar de racismo aquí, y nacen los hijos de color negrito, hay a veces una tercera generación donde aparece el gen y se da eso. Pero lo normal es que los hijos sean iguales o parecidos a los papás. Como dicen esa talla que la madre y la hija parecen hermanas, y algunos para halagar a la mamá, oh, ustedes son hermanas, y la mamá se siente como, ah, tan joven me veo. Entonces hay el don de un animalito que se arrastra por el suelo, que le dicen, hablando en chileno, nuestro lenguaje. Entonces, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos,
y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces, la milla extra es eso. Y vamos a ver en base a los pasajes porque esto no está completo todavía. Tenemos que complementarlo con lo que viene en Lucas 7:10. Lucas 17:10, perdón. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. A ver, pensemos aquí, ¿eh? ¿Por qué dice eso el Señor? Imagínense hacer todo lo que Jesús nos ha mandado, es algo grande. Es tan grande como un buque, como un portaaviones. Y a veces nosotros no somos capaces ni de cumplir la 10ª parte de lo que el Señor nos manda. Pero aquí el Señor dice, cuando hubierais hecho todo lo que os ha sido ordenado, decís, siervos inútiles somos. Pues lo que debíamos hacer, hicimos. Aquí hay un pasaje no escrito. Aquí hay un signo de interrogación. ¿Y qué está faltando aquí? ¿O qué el Señor está dando por sabido, por entendido? Lo de la milla extra. A veces el Señor quiere de nosotros que hagamos su palabra, por cierto, amén. Que cumplamos los mandamientos que Él nos ha dejado, amén. Pero el Señor deja un campo libre para hacer cosas buenas, por iniciativa propia, por automotivación. Y la automotivación es lo que el Señor demanda de los hijos de Dios. Tenemos el Espíritu Santo como ninguna generación antes de Jesús. Él nos ha dado poder. Él nos ha bendecido. Entonces, hacer la milla extra o tener automotivación, porque cumplir con una milla es cumplir con la ley, es cumplir con lo que está establecido, con lo que se nos ha pedido. Pero la milla extra es hacer más allá de lo que se nos ha pedido. Por eso que el Señor dice aquí, si hubierais hecho todo lo que se os ha ordenado, decir siervos inútiles sois. Porque hicieron solamente lo que les fue ordenado. ¿Ah? Ahí a veces en YouTube me aparece ahí un camino al cielo y lo veo porque me hace volver unos 30, 40 años atrás, cuando yo veía esa serie de un ángel que venía a la tierra y tenía un ayudante ahí que era, bueno, el mismo amigo que tenía en Pequeña Casa en la Pradera, eh, Isaías. Ahí en esa serie lo hizo su compañero ahí, el protagonista. Y siempre él, por ejemplo, llegó a un jardín, a un hogar de ancianos, y el ángel empezó a plantar plantas, flores y todo quedó bonito. Y él hacía siempre más de lo que se le había pedido.
Entonces eso extrañó a todas las personas, porque él hacía más de lo que se le había pedido. Entonces nosotros somos ángeles de Dios, no con alas, por cierto, pero somos mensajeros de Dios y debe notarse en nosotros que tenemos un estándar de vida espiritual distinto, de hacer más de lo que se os ha pedido. Hoy día teníamos la clase, hermana Mónica, su clase normal con los niños, y apareció una torta. ¿Ah? Apareció una torta porque Mónica y el hermano Jaime estaban de cumpleaños. Entonces ahí es donde el Señor dice, aquí está la milla extra. Porque no se les ha pedido, pero ellos de su corazón, de su espíritu, hacen, y eso es lo que bendice. ¿Ah? Eh, cuando nosotros somos automotivados. Pero esta automotivación viene porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Él encendió la llamita, esa llamita del servicio, esa llamita del amor. Cuando uno siente amor no tiene que andarle diciendo las cosas brotan, las cosas fluyen. Aquí con los niños las cosas brotan, fluyen. El Señor abre camino, abre sendero. Hay gente que ha decidido colaborar, que ni les conocemos. ¿Por qué? Porque esa llamita del servicio, del amor, de servir al prójimo, está en nosotros, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Es súper fome trabajar con personas que no son automotivadas, que esperan que el pastor les diga qué tienen que hacer. Yo prefiero a alguien que pida perdón en vez de que alguien que pida permiso, porque uno no debe matar la iniciativa de los que sirven a Dios. Y amén. Bueno, todo decentemente y con orden, como dice la palabra, pero a veces eh, hay muros infranqueables dentro de la iglesia. Pero siempre hay alguien que rompe el esquema y aparece alguien que decidió hacer un poco más. Como así nacieron las escuelas dominicales, de un maestro de la escuela dominical, que ni era pastor, creo, decidió hacer escuelas para niños que no tenían que comer y él decidió hacer la escuela dominical, de esa manera ayudar a los niños y enseñarles la palabra de Dios. Bueno, en esta generación destruyeron a la escuela dominical, pero no saben el origen de la escuela dominical. Bueno, nosotros estamos en la brecha. Aquí la iglesia somos poquitos, pero los que hay son buenos. Estamos haciendo cosas que iglesias grandes no hacen. Y esto lo digo para gloria de Dios, hermano. Lo digo para gloria de Dios. Tenemos una escuela de fútbol, ¿ah? Financiada por aportes y por los dineros que pudieran ser para el pastor o para... Pero todo eso se canaliza hacia los niños. Y tenemos una escuela que es, ¿cómo decir?, modesta, esa es la palabra, pero que cumple su propósito. ¿Eh? Un hermano aquí, cuando empezamos con la escuela, a un profesor que contratamos le pagábamos 50.000 pesos mensuales. Era poco, pero era bueno y era lo que podíamos. Y al final como que se cansó y nos dejó.
Y llegó otro profesor que sí aceptó y decidió estar y estar y estar. Y hoy día le estaban pagando 220.000 pesos, perdón que diga, pero esa constancia que él tuvo fue bendiciéndolo y él está bendecido. ¿Ah? Pero el que no ve, el que busca a veces más el dinero que el servicio, se queda sin la bendición. Aunque hay otro hermano que no cobra, pero él es un servidor y Dios le devuelve a él de otras maneras. Pero si yo quería tener un profesor profesional de primera, tenía que hacerlo así. Un profesor que es futbolista profesional y formado en escuelas de fútbol de Colombia. Entonces sabe todas las técnicas para enseñar a los niños. Y si usted quiere colaborar, hábleme por interno, porque aquí hay harto que usted puede colaborar con nosotros. Tenemos caravana misionera. ¿Sabe? Yo ni debería, ¿cómo decir?, darme la molestia de tener una caravana si tengo una iglesia tan pequeña. No es por desmerecer la iglesia, hermano, pero, y voy a hablarles de cifras también. Este año movimos 5.200.000 pesos para hacer la caravana que hicimos durante 7 días trabajando acá en el sur de Chile. 7 días con profesionales, con ayuda social, llevamos ropa de primera calidad. Yo procuro que sea ropa nueva, consigo. Hay un pastor que tiene una fábrica de ropa y me dona cajas de ropa nueva. No lo molesto todos los años para no sobrecargarlo, pero cada 2 o 3 años le pido una ofrenda. Y estamos haciendo una caravana. Y iglesias que son de 300, de 500 miembros, no se atreven ni a salir ni a la esquina. Bueno, un día 1.000.000, yo vi que iglesias emblemáticas lo hicieron y salieron. Pero cuando uno habla, hermanos, tiene que hablar con el ejemplo. No sirve de nada predicar sobre una palabra y no ser ejemplo en lo que la palabra dice. La milla extra la hemos recorrido, ¿no es cierto, hermano? Durmiendo en el suelo, con lluvia, ¿ah? Con resfrío a veces, en mi caso con colitis en algún momento, pero lo hemos hecho. ¿Y qué quiere decir? Que cuando nosotros estamos haciendo más de lo que se nos ha pedido, si yo podría quedar tranquilo aquí. Tengo una iglesia, tengo el grado de pastor y soy un pastor. No me interesa eso. No me interesa, lo que me interesa es que la obra se haga. Y que yo soy responsable delante de Dios por aquello que Él ha depositado en mi vida. El conocimiento, la sabiduría, el conocimiento de las escrituras, porque hay otros hermanos que no tienen este conocimiento. Entonces uno de esa manera está haciendo su aporte al reino y está cumpliendo con la milla extra. Este pasaje es para predicarlo con unos 10 sermones, para que entendamos que vamos a seguir siendo siervos inútiles cuando hacemos lo justo, cuando hacemos hasta aquí y punto, porque el Señor aspira a que nosotros seamos automotivados. Perdón que me ponga como ejemplo, mi esposa me dice, "Oh, por favor, no". Pero ayer estuve hasta las 11 de la noche haciendo videos de las iglesias que participaron en un día 1.000.000. Me llegaba la información, yo la copiaba. Nadie me dijo que lo hiciera. No me fue ordenado. Pero
si esa información llegaba a un chat de pastores, a un WhatsApp de pastores y nadie más la veía, yo dije, esto hay que darlo a conocer. Hermanos, pastores sencillos, pastores que uno debiera meterse la mano al bolsillo para darle, haciendo la obra social. Allí, mi pastor Simpson, que yo amo mucho, que es un ejemplo, él sufrió la amputación de uno de sus pies por un problema físico. Y él estaba ahí, hermano, en un hogar de niños ahí con su iglesia, sirviendo a un hogar de niños con lo que ellos podían compartir. No digan, no me digan que esto es algo grande. A usted le duele un dedo y decide no ir a veces a la iglesia. O hermano, como allá en Cunco, los hermanos haciendo huerta, construyendo una construcción ahí, se veía la excelencia del trabajo que estaban haciendo. Temuco ahí, los dos distritos, el 1 y el 2, no sé cómo lo llaman allá, Cordillera y Costa, hicieron una caravana, una mini caravana, con todas las profesiones. Bueno, ahí de algo sirvió de inspiración Caravana, porque Caravana ha servido de eso, ha sido punta de lanza en Chile. Ya hay una caravana que nació en otra denominación y en Temuco me dicen que están haciendo el ministerio La Milla Extra, que Pastor Simpson me compartía que está proyectando y están trabajando o empezando a trabajar con los mismos parámetros de Caravana. Pero si lo nuestro no es algo patentado, está libre, pueden hacerlo todas las iglesias, ponerse de acuerdo y servir al prójimo. Eso es hacer la milla extra. No hacer solamente aquello que yo, mi iglesia, yo, pastor, mi iglesia, sino que también nos podemos poner de acuerdo para hacer algo en conjunto. Y de esa manera predicar de una manera distinta. La iglesia MA, no MCA, CMA de Santa Isabel 80, ellos hicieron 100 bolsitas que nacieron de bolsitas de alimentos. ¿Y saben cuántas personas ganaron o le predicaron y aceptaron al Señor? 100 personas. Yo veía, tenían peluquería, tenían doctores, tenían consejería legal, parece, y también hasta podología y en otra parte también eh, para las uñitas de las hermanas y de las personas, de las mujeres. Hicieron un excelente eh, operativo médico social. 100 personas. Se fija, hermano, a veces nosotros nos hacemos la milla extra y nos perdemos la bendición que hay detrás de eso. Porque aquel que se esfuerza en el reino, Dios lo bendice, aunque la gracia es gracia, no es por las cosas que hagamos que Dios nos da las cosas, pero sí Dios cree en aquel que se esfuerza para hacer algo más y lo bendice. Josué y Caleb, 80 años, dame ese monte, dijo uno de ellos. Y Dios les concedió ese monte y conquistarlo a los 80 años. La edad no es impedimento para que tú puedas hacer la milla extra. Yo tengo 69 años y el desafío para mi vida todavía está presente. Hay muchas cosas sueños que tengo que me gustaría cumplir y a veces como que veo lejos, pero hay unos que vienen atrás, vienen detrás de mí y a lo mejor ellos van a lograr lo que yo no logré y a lo mejor yo voy a estar ahí dando visión,
dando palabra, cobertura para aquellos que el Señor está levantando en este tiempo. Pero ahora vamos a ver el pasaje, un pasaje que es triste por una persona. En Lucas 13:24. Bueno, este no es, el que sigue. Dice Lucas 13:24, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esforzaos. Hermano, aquí hay una contradicción, porque nosotros hemos enseñado que la gracia es suficiente, que la gracia nos da acceso a todo lo de Dios, que nosotros no podemos pagar por las bendiciones de Dios y jamás podremos pagar por la salvación que Él nos ha dado. Estamos correctos, que la salvación es gratis, pero que el que pagó el precio fue nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿por qué dice aquí esforzados? Dígamelo. ¿Qué le parece a usted? ¿Por qué dice Jesús esforzados a entrar por la puerta angosta? Es que nosotros formamos parte de la salvación, que tenemos que agregarle algo a lo que dijo Jesús, consumado es. No, no podemos agregarle nada. Pero lo que da a entender el Señor que nosotros también no podemos ser seres pasivos. ¿Ah? Hoy día muchos de los niños le dijeron, ¿quieren torta? No, no, la mayoría vienen de países a lo mejor que no comen torta. Y nosotros los chilenos somos buenos para la torta, para el dulce. Pero a uno le gustaría que hubiera una, yo quiero. ¿Ah? Más o menos eso es lo que quiere decir el Señor cuando nos dice esforzados. Ponle color, ponle tinca. Si yo ya hice lo más difícil, lo que tú no puedes hacer. Porque el Señor también requiere de nosotros un poquito, y a lo mejor en algunos mucho, que hagamos en pro de la salvación, porque estando adentro ya no es tan difícil. Porque Jesús dijo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bueno, aquí está este versículo en Mateo 5:20, que es un poco, hoy día estoy tomando la parte que no les gusta, especialmente a los que hablan de sola gracia y sola fe, o sola fide. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Bueno, está hablando Jesús aquí. Yo no puedo desautorizar la voz de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo, cuando Cristo nos salva, nos perdona, nos transforma y viene el Espíritu Santo en nosotros, no es difícil vivir la justicia de Dios. Porque nos nace de forma natural. Es cierto, podemos tener algunas trancas, algunos problemas, producto de nuestra vida,
Pero el Señor las va solucionando en el camino, nos va liberando, nos va limpiando, nos va cambiando. Hay tres principios en Dios que quiero que lo tenga claro. El amor, la misericordia y la justicia. Son tres principios que Dios tiene y que a veces pelean uno con otro. El amor a veces pelea con la justicia. El amor se hace amigo de la misericordia. Pero estas tres cosas están presentes. ¿Por qué Cristo tuvo que morir? Dios nos amó y envió a su Hijo, pero tuvo que morir para cumplir la justicia de Dios. ¿En qué? En que Jesús echó de encima todo el pecado de todos nosotros. Entonces Dios pudo cumplir la justicia. Pero la misericordia también pelea con la justicia. Porque ¿cómo va a tener misericordia de ese que no se lo merece? De nosotros como seres humanos que éramos enemigos de Dios. Entonces, Dios nos otorga su misericordia. Pero la justicia sigue vigente, hermano. Tenemos que ser mejores que el mundo. Tenemos que ser mejores que el vecino de la vuelta, de la esquina. Porque en nosotros debe estar la justicia que la produce el Espíritu Santo dentro de nosotros. Hoy día, una persona de 40 años se notaba bien físicamente, se sentó en el asiento de los ancianos y yo y Patricia veníamos en el metro de pie ahí y para andar tres estaciones, se paró y justo se pararon de otra y nos pudimos sentar estos ancianitos de pelito blanco, pero hay personas que no viven la justicia de Dios, que no miran para el lado, no miran para el frente, que no tienen la capacidad de pensar, de razonar, pero sí los hijos de Dios. No quiero retarlo hoy día, hermano, no quiero retarlo. Y le hablo a los que están detrás allá de la cámara, porque aquí, los que están acá yo los conozco y ellos están esforzándose. Pero hay que reforzarlo. Esto hay que reforzarlo para que no nos quedemos ahí, sino que vayamos renovando nuestro espíritu de la milla extra. En Mateo 25, 14 al 30. Este es el pasaje que a los de sola gracia les molesta. Yo soy de sola gracia, pero yo creo en la gracia y creo que también uno tiene que hacer su parte en el sentido que nosotros no somos personas en silla de ruedas, que el Señor tenga que tomar la silla de ruedas y andarnos moviendo y que nos agarre la mano para hacer algo bueno y que tenga que andar con nosotros así, siendo que Él puso su espíritu en nosotros y la motivación que el espíritu nos da. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno en su capacidad. Entonces el Señor al que le dio uno sabía que este tenía ciertos problemitas. Por eso le dio uno, no le dio 10, le dio uno. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Y aquí está el problema de la iglesia, el problema de la hermandad en su mayoría.
El problema no está en el que recibió 5 talentos ni en el que recibió 2 talentos. El problema a veces está en el que recibió 1 talento. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco, ahí de nuevo, el mismo parámetro que estamos hablando, que cuando lo hubiera hecho todo, siervos inútiles son porque hiciste lo que tenías que hacer nomás. Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y aquí viene el Luchito, le vamos a poner Luchito, chileno. ¿Ah? Hay un perrito que una vecina que tiene negocio le puso Lucho al perro. Entonces yo cuando lo veo le digo: hola Luis, porque a los Luis le dicen Lucho. Entonces aquí Luchito hace su entrada, pero llegando también el que había recibido 1 talento dijo: Señor, te conocía, mire la introducción que hace, que eres hombre duro, que siembras donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo, su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y aquí dice: quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y aquí viene Marquito Lobos, que estuvimos hablando acerca de este tema. Y al siervo inútil sale en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. El Señor dijo: siervos inútiles sois, pero aquí hay un siervo inútil que no hizo, que no trabajó aquello que el Señor le dio. Ahora,
Usted me dirá, hermano, hermana, yo no hablo lengua, yo no profetizo. Se puso a actualizar aquí el computador y no tengo grandes dones. Pastor, ¿qué voy a hacer si yo no tengo ni un talento que enterrar? Entonces yo creo que usted, hermano o hermana, está equivocada. Todos tenemos algo grande que el Señor nos ha dado. Primero, levante su dedo. Dios le dio un dedito. ¿Cuánto puede pagar usted por un dedito? Supóngase si usted perdiera el dedito y alguien le dice, yo te puedo dar un dedito, pero tienes que pagar esto. Usted a lo mejor no tendría el dinero para pagar el dedito, pero Dios se lo dio gratis. Imagínese esto, los pies que Dios le ha dado, las manos, la inteligencia, los ojos, y eso nosotros vamos a tener que dar cuenta un día por lo que recibimos. ¿Qué hiciste? Yo me imagino ahí los que salimos en caravana. ¿Se acuerda cuando una vez nos dieron las 5 de la tarde y no podíamos almorzar porque íbamos de viaje? Y un hermano se enojó conmigo porque como que yo tenía que tener previsto todo. Por supuesto, uno trata de tener todo previsto, pero a veces las cosas no funcionan. Yo no sabía que desde Puerto Montt hacia el norte no había ninguna parada de camionero para comer, hasta que llegamos a Río Bueno, ¿no es cierto? Y ahí entramos al pueblo y había un restaurante y ahí nos servimos almuerzo. Entonces, ¿qué has hecho tú? Estoy poniendo la contraseña ahí. Bueno, ya vimos el pasaje más importante, que nosotros tenemos que servir al Señor muchas veces con lo que no tenemos, hermano. Y eso es algo maravilloso. Eh, Pastor Cristian hizo una compra de 1 tonelada de alimentos y él en estos momentos no tiene la plata. A 130 pesos más o menos sale el kilo. ¿Cuánto sale en 1000 kilos, hermana Mónica? 1.300.000. Entonces, si hay alguien que puede Dios tocar a través de estas redes y pueda ponerse con ese 1.300.000, hable conmigo con el pastor Cristian Soto, porque él se movió en fe. Se movió en fe, hermano. La milla extra significa eso, movernos en fe. No tenemos nada, pero lo queremos todo. Y la moneda de cambio en el reino de Dios es la fe, no es el dinero, es la fe. Por eso, hermano, bendigamos a la obra social de la Iglesia de Dios y que nosotros podamos entender que si estamos corriendo la milla extra, no estamos solos. El Señor está a nuestro lado. El Señor va con nosotros
Imagínense lo que significa caminar con el Señor, estar con el Señor. Los caminantes de Maús caminaron con el Señor y no sabían que era el Señor. ¿Y quién fue alguien que caminó con Dios? Enoc. ¿Y quién fue amigo de Dios? Abraham. Entonces nosotros podemos también ser como Moisés, que Moisés escuchaba la voz directa de la boca de Dios. Para caminar la milla extra, usted se va a asegurar, hermano, de que el Señor está con usted y de que usted conoce al Señor. ¿Cuál es el problema de Mateo 25, ahí, 24 y 25, donde habla de la profecía de los últimos tiempos? La palabra dice, estuve hambriento y me disteis que comer, estuve sediento y me disteis que beber, estuve en la cárcel y fuisteis a verme, estuve enfermo y me visitaste, tuve frío y me cubristeis. Y dirá a aquellos que hicieron eso, venid, entrad al reino conmigo. Y a los otros que quedan, van a quedar fuera y van a decir, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento? Y él le dijo, por cuanto no lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí no lo hiciste. Pero Señor, nosotros predicamos, nosotros sanamos enfermos. Faltó que dijera, nosotros resucitamos muertos. Y el Señor le dirá, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. O los que no cumplen con la ley de Dios. Los anomos que no cumplen con la ley de amor a Dios y amor al prójimo. Cuando usted camina la milla extra, usted se está asegurando que el Señor está a su lado. Que usted conoce al Señor, que el Señor está con usted, que el Señor respira con usted. Porque si hay algo que el Señor dice, si tú estás dispuesto a ayudar a aquel que nadie piensa en él, a aquel que nadie ayuda, cuando tú necesites, yo estaré contigo ahí. Porque eso lo hiciste a mí. Y cuando tú lo necesites, yo lo haré por ti. Dice, presta a Dios el que da al pobre. A Dios presta el que da al pobre. Entonces hay una bendición en la milla extra, hermano. Y esa bendición tenemos que correrla, hermano. Tenemos que vivirla como iglesia. Ya salgamos de las cuatro paredes. Terminemos con ese estilo de iglesia autoencerrada en cuatro paredes. Que no sirve al prójimo, que no muestre el amor de Dios al prójimo. La palabra es clara. Nunca os conocí. Y la otra, si sabíais que yo era severo, si sabíais que, no que siembro donde no sembré, que cosecho donde no sembré. El temor a Dios debe estar siempre en nosotros, no el miedo. No miedo, el temor a Dios significa tener respeto de las palabras de Dios. Si Él ha hablado a nuestras vidas, nosotros dice, el hombre que construyó su casa sobre la roca es el que oyó mi palabra y la hizo. Vinieron ríos, soplaron vientos cayeron lluvia y la casa permaneció porque estaba fundada sobre la roca. ¿Sobre qué? Sobre la palabra de Cristo. Vosotros sois mis discípulos si hacéis lo que yo os mando,
pero vosotros sois buen siervo y fiel cuando haces más allá de lo que Dios te manda. El apóstol Pablo, tenemos un ejemplo. Él hizo más allá de su fuerza, aún entregando su propia vida para predicar, para enseñar, para compartir el evangelio. Vamos a orar. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, te pido que despiertes a tu iglesia. Los campos están blancos y tú nos ordenas, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, pero los obreros están ocupados en sus propios negocios. Como aquel hombre que recibió un talento, él no vivió de la nada. Él trabajó para comer, para alimentar su familia, pero trabajó solamente para él. Señor, así hay muchos que han perdido y están perdiendo su vida porque están trabajando solo para sí. Papito, ayúdanos a despertar. Coloca espíritu en nosotros. Coloca, Señor, esa ansia, ese deseo de hacer más. Padre, bendícenos, cúbrenos, guárdanos, danos de tu poder y que lleguen los recursos. Si necesitamos recursos, tú puedes abrir las puertas, las ventanas de los cielos y derrames bendición sobre aquellos que están haciendo la milla extra. Papito, bendícele. A los que llegue esta palabra, bendícelos, Señor. Gracias, papito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, comparta esta palabra con sus amistades, con sus grupos, con sus amigos y coloque un mensaje ahí que a mí me sirve mucho el saber que usted me está escuchando. Dios le bendiga. Ya. Hay una petición de oración. ¿Por quién? Por Darío. Ya. Bueno, vamos a orar. No corte. Padre amado, en este momento oramos por Darío. No le conocemos, no sabemos, pero él fue operado de la vista. Sabemos que es un problema muy grande la vista y algo de primera necesidad. Yo te pido que tú obres, que tú operes, que tú uses a aquel médico y que él tenga una recuperación, Padre. A través de la distancia pedimos que ángeles sanadores estén cubriéndole, guardándole y bendiciéndole, papito. Bendice a su familia, que ellos puedan ver la gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.